Bueno, entonces acá vemos que un móvil con movimiento rectilíneo uniformemente variado se mueve bajo la siguiente ley en el eje X. Entonces decimos que la X es la posición en metros, T es el tiempo en segundos y me están pidiendo cuál es la posición cuando T el tiempo es 0 y cuando el tiempo son 2 segundos. Entonces reemplazamos esta fórmula que está acá, donde decíamos que, acuérdese, para el tiempo 0 y para el tiempo en 2 segundos. Entonces, cuando tiempo es 0, decimos que 5, que es esta primera que vemos acá, la posición en metros, por la velocidad inicial, por el tiempo, decimos que el tiempo es, decimos que la velocidad son 4 metros sobre segundo, pero el tiempo decimos que es 0, entonces 4 por 0, más 2 veces el tiempo al cuadrado. Entonces el tiempo es 0, entonces me da que 2 por 0, 0, entonces me dice que me queda 5 metros, 4 por 0 da 0, 2 por 0 da 0, entonces la respuesta son 5 metros. O sea que cuando el tiempo es 0, pues la distancia es la misma, es 5 metros. Pero cuando el tiempo es 2 segundos, reemplazamos todos los ceros por el 2 y nos va a dar que la respuesta va a ser 21 metros, que fue lo que me estaban pidiendo a mí, que era la posición de la partícula. Es decir, que a los 2 segundos el cuerpo, el móvil, lo que sea, ha transcurrido 21 metros. Algunas de las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme, entonces tenemos para calcular la distancia o el espacio, para calcular la velocidad final, la distancia en función de lo que vimos ahorita cuando el tiempo es 0, o para mirar la posición en determinado tiempo, la velocidad final al cuadrado y, bueno, una que no se utiliza mucho, que es la distancia. Entonces, bueno, decimos que el tiempo, el movimiento acelerado es positivo cuando va hacia el horizonte del lado izquierdo al derecho, aumentando su velocidad, y desacelerado es negativo cuando va disminuyendo la velocidad en sentido contrario de derecha a izquierda. Entonces, acá tenemos una observación, un ejemplo que tenemos que la distancia, la velocidad inicial es 0 porque acaba de arrancar, y vamos a determinar cuál es el tiempo en cada uno de los momentos que transcurre este cuerpo. Entonces dice que un móvil que parte del reposo con movimiento rectilíneo uniforme recorre en el primer segundo una distancia de 5 metros. ¿Qué distancia recorre en el cuarto segundo? Entonces, para un segundo la distancia es 5 metros, para 7, pues aquí en 7 me dicen que es 35 metros. Vamos a calcular. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es el que se presenta cuando una partícula aumenta o reduce su velocidad a un mismo ritmo. Veamos un ejemplo. Supongamos que esta partícula en el tiempo 0 tiene una velocidad 0, es decir, parte del reposo. Transcurrido un segundo, su velocidad es, por ejemplo, de 5 metros por segundo. Entonces ya tenemos un vector velocidad hacia la derecha. Transcurrido otro segundo, es decir, en el tiempo 2 segundos, supongamos que la velocidad es 10 metros por segundo. Entonces tendremos un vector un poco más grande hacia la derecha. Y transcurrido otro segundo, es decir, a los 3 segundos, la velocidad es 15 metros por segundo. Entonces un vector mucho más grande y también la partícula moviéndose hacia la derecha. Entonces vemos que la partícula ha incrementado su velocidad moviéndose hacia la derecha. Y ese incremento de velocidad podemos ver que ocurre al mismo ritmo, es decir, de 5 en 5. Entonces, en este caso decimos que la partícula tiene una aceleración hacia la derecha, una aceleración positiva porque va hacia la derecha, de 5 metros sobre segundo cuadrado. Significa entonces que cada segundo la velocidad va a ir ganando o va a ir aumentando de 5 en 5. Veamos el caso contrario, cuando una partícula reduce su velocidad. Supongamos que esa misma partícula se está moviendo en el tiempo 0 con una velocidad, por ejemplo, de 18 metros por segundo. Transcurrido otro segundo, es decir, en t igual a un segundo, la velocidad es un poquito más pequeña y supongamos que vale 16 metros sobre segundo.
Transcurrido otro segundo, la velocidad es aún más pequeña, es decir, en t igual a 2, y aquí la velocidad instantánea es de 14 metros sobre segundo, y así sucesivamente. Entonces vemos que la partícula va reduciendo su velocidad de 2 en 2. Entonces en este caso decimos que hay una desaceleración, es decir, una aceleración contraria a la dirección de la velocidad. En este caso la velocidad es positiva, la aceleración sería negativa porque va hacia la izquierda. Entonces tendríamos una desaceleración o una aceleración de menos 2 metros sobre segundo cuadrado. Cada segundo que transcurre, la velocidad se va reduciendo de 2 en 2. Entonces, en este tipo de situaciones es cuando hablamos de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o desacelerado en el caso de que la partícula reduzca su velocidad. Si no trabajamos con marco de referencia, entonces vamos a usar las siguientes fórmulas. Tenemos la fórmula para la aceleración, que es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo transcurrido. La fórmula para la distancia es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo. Esta que dice velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración por la distancia, y esta que dice que la distancia recorrida es igual a la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2, y todo esto multiplicado por el tiempo. Tenemos una fórmula para cada necesidad. Observemos que en esta fórmula no tenemos presente la distancia. Entonces, en una situación problema donde nos den, por ejemplo, velocidad final, velocidad inicial y tiempo, y necesitamos la aceleración, pues va a ser apropiada esta fórmula. O, por ejemplo, si tenemos la aceleración del tiempo y la velocidad inicial y necesitamos la velocidad final, es decir, donde no tengamos que involucrar la distancia recorrida. Esta fórmula de acá, observemos que no tiene la velocidad final, esta no tiene el tiempo y esta no tiene la aceleración. Entonces tendremos una fórmula para cada necesidad dependiendo de la información que nos dé el problema. Cuando trabajamos con marco de referencia, es decir, por ejemplo, un movimiento enmarcado en el eje X, por ejemplo, un vehículo o una partícula que se mueve sobre el eje X, entonces debemos trabajar con ecuaciones cinemáticas, ya que esto nos facilita el trabajo. Entonces las ecuaciones cinemáticas para un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con marco de referencia al eje X son las siguientes. Son dos, la de posición y la de velocidad. La de posición dice así: la posición en X en cualquier tiempo t va a ser igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo más la posición inicial, es decir, la posición que tenemos en el instante 0, en t igual a 0. Y la ecuación de velocidad dice que es igual a aceleración por tiempo más velocidad inicial. Veamos, estas dos expresiones salen de las fórmulas que citamos hace un momento. Por ejemplo, la primera saldría de esta fórmula que escribimos ahora, que dice que distancia es igual a un medio por la aceleración tiempo cuadrado más velocidad inicial por el tiempo. Observemos que esta expresión que tenemos acá la encontramos aquí. Es exactamente la misma. Lo que sucede es que ahorita no hablamos de una distancia recorrida, sino de una posición final de la partícula o del cuerpo, teniendo en cuenta que ha habido una posición inicial, ¿sí? O sea que la partícula ha iniciado su movimiento en un sitio específico del eje X, en el tiempo 0. Y la ecuación de velocidad saldría de esta expresión que también citamos hace un momento, que fue la primera fórmula, la que dijimos que era la de la aceleración. Si hacemos aquí poco a poco el despeje de la velocidad final, vamos a llegar a esta expresión. Veamos. Si yo paso el tiempo que está dividiendo a multiplicar con la aceleración, me queda a por t igual a velocidad final menos velocidad inicial, y luego esta velocidad inicial que se encuentra restando pasaría a sumar al otro lado, y nos queda entonces la fórmula de la velocidad final. Esta velocidad es como la velocidad instantánea después de que ha transcurrido un tiempo t. Entonces, si quitamos esta f de acá y dejamos simplemente como velocidad, vemos que at más b sub 0 es la expresión que tenemos acá. Entonces, estas dos expresiones, que son las ecuaciones cinemáticas de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, vemos que se desprenden de las fórmulas citadas anteriormente. Y, como decíamos, van a ser útiles en situaciones donde tengamos que enmarcar nuestro movimiento en el eje de las X. El reposo y moviéndose sobre una carretera recta alcanza una rapidez de 108 km por hora en 6 segundos. Si suponemos que el aumento de velocidad sucedió de manera uniforme, ¿cuál fue la aceleración del auto? ¿Qué distancia recorrió? Entonces tenemos aquí una situación de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado
Porque nos dicen que el aumento de la velocidad sucedió de manera uniforme, es decir, la ganancia de velocidad de 0 a 108 km por hora en los 6 segundos sucedió de manera uniforme, es decir, al mismo ritmo. Veamos qué información nos da el problema. Nos da la velocidad inicial, dice que parte del reposo, o sea que la velocidad inicial será 0. Nos da la velocidad final, 108 km por hora. Nos da el tiempo en el cual sucede ese cambio de velocidad, son 6 segundos, y nos preguntan por la aceleración del auto y la distancia recorrida en este intervalo de tiempo. Vamos entonces a sacar los datos del problema y a mirar qué camino utilizamos para la solución. Entonces, tenemos velocidad inicial igual a 0, velocidad final igual a 108 km por hora, tenemos el tiempo transcurrido, que son 6 segundos, nos preguntan por la aceleración y por la distancia recorrida. Para comenzar debemos convertir esta velocidad que está en kilómetros por hora preferiblemente a metros sobre segundo, que es la unidad acostumbrada para poder trabajar esos problemas. Entonces, inicialmente pasamos de kilómetros a metros. Recordemos que un kilómetro tiene 1000 metros, ¿sí? Ese es el factor de conversión para convertir de kilómetros a metros. De esta manera logramos cancelar kilómetros y agregamos otro factor de conversión para pasar de horas a segundos. Colocamos horas arriba, segundos abajo. Una hora tiene 3600 segundos. Entonces cancelamos horas con horas y efectuando la operación numérica 108 por 1000 dividido 3600, eso nos da un total de 30 metros sobre segundo, que sería entonces la velocidad final. Con esta información entonces vamos a utilizar una fórmula que nos permita, por ejemplo, encontrar la aceleración conociendo la velocidad inicial, la final y el tiempo. Entonces vamos a utilizar esta fórmula: aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Reemplazamos los valores. La velocidad final entra como 30 porque ya está en metros por segundo, menos la velocidad inicial, que sería 0, sobre el tiempo, que sería igual a 6. Arriba nos queda 30 sobre 6, entonces nos da una aceleración de 5 metros sobre segundo cuadrado. Debemos colocar las unidades correspondientes a la aceleración, que son en este caso metros sobre segundo cuadrado. Ya tenemos entonces el valor de la aceleración. Vamos a escribirlo: 5 metros sobre segundo cuadrado. Ahora vamos a buscar una fórmula que nos permita encontrar la distancia recorrida. Supongamos que no tuviéramos la aceleración, que únicamente pudiéramos utilizar esos tres datos. Entonces la fórmula más adecuada para utilizar sería esa que dice distancia igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2, y todo esto multiplicado por el tiempo. Veamos, distancia va a ser igual a la velocidad inicial, que es 0, más la velocidad final, que es 30, todo esto sobre 2, y esto multiplicado por el tiempo, que es igual a 6 segundos. Resolviendo, veamos, acá nos queda 30 entre 2 nos da 15, y 15 por 6 son 90 metros. De esa manera entonces tenemos la distancia recorrida por el auto en esos 6 segundos. Entonces aquí ya podemos colocar 90 metros. Supongamos que no se nos ocurrió trabajar con esta fórmula. Pudimos haber utilizado, por ejemplo, esta, que también nos da la distancia. Distancia es igual a 1/2 por la aceleración tiempo al cuadrado más velocidad inicial por el tiempo, ya que conocemos la aceleración. Entonces sería 1/2 por la aceleración, que es 5, ¿sí? El dato que nos dio, por el tiempo, que sería 6 al cuadrado, más la velocidad inicial, que es 0, por el tiempo, que es 6. Aquí el producto 0 por 6 nos da 0, ese término se nos va, y resolveríamos esta parte de acá. Veamos, 6 al cuadrado es 36, 36 multiplicado por 5 nos da 180, y eso dividido entre 2 nos da 90. Es decir, por aquí también hubiéramos llegado a la distancia de 90 metros que nos había dado por el camino anterior. Entonces, de esta manera hemos solucionado nuestro problema. El auto parte del reposo, en 6 segundos alcanza una velocidad de 30 metros por segundo, o sea 108 km por hora, es decir que tuvo una aceleración de 5 metros sobre segundo cuadrado y recorrió 90 metros.